Oscar, en los títulos traías a colación la posibilidad o no que mañana el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presente en la comisión, en una de las comisiones que lo ha convocado, para que informe su situación de offshore y demás cuestiones, ¿no? Correcto, ¿Vos tenías correcto. dudas de que va a ir o no? Sí, porque la comisión se está constituyendo, ya están los nombres, esto ha pasado en las últimas horas, falta que la misma tenga sus autoridades para de allí comenzar lo formal, que es el trámite de pedido, solicitud, etcétera, etcétera. Bueno, un senador clave, si la comisión funciona, si esto se produce o cuando se produzca, va a ser el senador nacional por Formosa del PJ, José Miguel Mayán, porque va a ser un poco el miembro interpelador, el que está manejando todos los temas de esto, así que es muy importante hablar con totalmente. él. Senador, muy buenos días. Jorge Chamorro, Oscar Orquera, le agradecen que nos atienda en Página Abierta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, senador, muy bien, muy bien. Bueno, acá en Formosa también la temperatura es bastante agradable. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Porque ahí si hace calor, ¿eh? Sí, cuando hace calor acá. Pero en este momento tenemos una temperatura bastante agradable. Qué lindo, gracias a Dios, lindo. todo Bueno, bien. qué lindo. Bueno, la mire, verdad... en este tema yo quiero aclararle de que la comisión no funcionó el año pasado, de acuerdo a lo que estaba previsto. Nosotros habíamos hecho el reclamo, yo en su momento le hice inclusive en el recinto a la vicepresidente de que la conformación y la constitución de la comisión, pero no pudimos lograr el año pasado tener el informe que cada 3 meses tenía que enviar el Congreso, el Poder Ejecutivo, en el tema del manejo de la deuda pública argentina, ¿verdad? Correcto. Nosotros, en algún momento se dijo que el problema estaba en diputados que no conformaban, pues una comisión bicameral, Claro. o sea, está compuesto por senadores y por diputados. Bueno, el año pasado no pudo actuar la comisión. Este año volvimos a hablar sobre el tema y nosotros aparentemente el miércoles lo vamos a constituir a la comisión. Todavía no tenemos conformada la comisión ni las autoridades. O sea, no hemos logrado constituir la comisión, y obviamente que es una comisión para recepcionar el informe del Poder Ejecutivo en cuanto al tema del manejo de la deuda. O sea, nosotros en su momento hubo una entrega del tema de la deuda pública nacional, que fue en el gobierno anterior, que alcanzaba aproximadamente por todo con 250 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos prácticamente cerrado en cuanto en qué consistían los 250 mil millones de dólares que tenía el país como deuda pública, ¿verdad? Por todo concepto. Bueno, a partir del inicio del gobierno de Macri, nosotros tenemos conocimiento, obviamente, por la información que han llevado a la Comisión de Presupuesto y por los informes que ha hecho el ministro, de que esa deuda ha ido aumentando en forma vertiginosa, pero lo que tenemos que tener es el detalle, ¿verdad?, de la deuda que se ha tomado, de los intereses, de las comisiones, de los costos, si tienen seguros. O sea, tenemos que tener el informe del detalle para tener en cuenta si el endeudamiento se está haciendo en los términos correspondientes. Y aparte de eso, nosotros hemos hecho un pedido a la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, en el tema de los fondos fondo que se ha tomado por 100 años, para que la Auditoría General de la Nación actúe en esa toma de crédito que ha tenido la Nación, ¿verdad? Correcto. Así que es un tema bastante complejo, pero es un tema que obviamente nos preocupa a todos los argentinos, porque teniendo en cuenta de que nosotros en el presupuesto del año 2015 la deuda, el goteo de deuda era de 100 mil millones de pesos y hoy es de 400 mil millones de pesos. Ah, la pucha. ¿Hola? ¿Senador? ¿Senador? ¿Hola? ¿Senador? Hola, ¿me escucha? Ahora sí, Ahora sí. Lo perdimos. Justo dijo el goteo pasó de 100.000 a 400.000. De 100 mil millones a 400 mil millones para el presupuesto del año 2018. O sea, hay un aumento que es preocupante del tema de la deuda. Y esto es porque el gobierno ha tomado deuda en forma ilimitada. Estamos hablando de prácticamente 70 mil millones de dólares, sin tener en cuenta el movimiento que tiene el Banco Central, que prácticamente duplicó la base monetaria con las de BAC, ¿verdad? Y ahora, senador, Entonces, le hago una pregunta sí. antes que nada, porque hay una Sí. expectativa muy grande con eso. ¿Usted cree que, dadas las circunstancias que usted mencionó, mañana el ministro Luis Caputo se va a presentar en la comisión? Yo no tengo el informe de que el ministro vaya mañana, porque es constituir la comisión. No creo que se constituya la comisión y que aparezca el ministro.
De todas maneras, si el oficialismo lo invita, le tiene invitado al ministro a venir, bueno, bienvenido, constituyó una comisión y que el ministro dé el informe. Pero de acuerdo a su experiencia, como viene la mano, esto pasa, se posterga. Mire, yo no sé, yo sé que el jefe de gabinete tuvo una intervención con respecto a eso en la Cámara de Diputados. Correcto. Que los diputados le pidieron una interpelación al ministro. Y como alternativa, en vez de ir al recinto, lo que pedían era que actúe la Comisión de Control de la Deuda Pública. Bueno, a mí me parece excelente que que el oficialismo esté decidido a entregar los informes a la Comisión de Deuda Pública, que en definitiva después tiene que estudiarlo y tiene que presentarlo a ambas cámaras. O sea, de todas formas, el que controla es el Congreso de la Nación, la deuda pública. Entonces la comisión lo que va a hacer es recibir la información y después llevarla al recinto tanto en senadores como en diputados. Ahora, senador, perdón. Sí. Pero es interesantísimo hablar lo de la deuda que usted dice, pero estoy infiriendo que todo esta expectativa generada en torno a que Caputo iba a venir a explicar al Congreso el tema de sus offshore, de los familiares con la offshore, si la declaró o no la declaró, de la triangulación de la plata de los diputados del Fondo Garantía, es todo un show que se sabía que no se podía concretar. Mire, el tema es el siguiente, hay una denuncia que es, que está, o sea, hay una denuncia formal que, digamos así, pertenece al tratamiento judicial. O sea, sí. Hay denuncias formales con respecto a esto. Entonces, con respecto a la comisión, lo que la comisión tiene que recibir es el informe detallado de lo que han hecho con la deuda pública argentina. No, pero Marcos informe... Peña, en la semana pasada, dio a entender que Caputo, si el miércoles se va a presentar en la comisión a explicar lo de las offshore, fue todo un circo. Lo puede explicar, obviamente que son 10 legisladores, y obviamente que 10 legisladores por Cámara. O sea que cualquiera de ellos le puede preguntar, obviamente, sobre su comportamiento como ministro, como secretario de Finanzas. Sí, pero yo puedo inferir de que Caputo, diciendo que como no está conformada por parte de los diputados la comisión bicameral, entonces no puedo ir. Hasta que ustedes no la armen, yo no voy. Yo no sé cuál va a ser la decisión que tomen al respecto. Lo que yo le digo, si se constituye la comisión, que hasta ahora el oficialismo no quiso conformarla, porque esta es la realidad, respondió siempre con evasivas. Hay una ley que establece la conformación de la comisión. No es una cosa antojadiza, una ley, estamos incumpliendo una ley. Claro. El año pasado completo el oficialismo incumplió la ley de conformación de la comisión y no entregó los informes trimestrales correspondientes que tendría que haber entregado a la Comisión de Control de Deuda. Ahora, entonces, senador... este año nosotros le hicimos el reclamo, yo le hice el reclamo estuvimos trabajando en ese tema y me dijeron, bueno, este año vamos a conformar y el secretario de Finanzas va a venir a entregar todos los informes correspondientes del año 2016 y del año 2017, para que tengamos un documento en el Congreso fehaciente de la acción que han desempeñado en materia de manejo de deuda. Ahora, Mayán, me parece imprescindible, sí. Senador, que Caputo explique lo que significa la deuda externa de la Argentina. Me parece imprescindible, sobre todo saltando de 100.000 a 400.000 millones en el presupuesto de este año. Pero también es importante la interpelación sobre los movimientos que la ha tenido, las no declaraciones juradas que figuran como funcionario público en relación a las offshore, no ha declarado ni en la oficina de anticorrupción, senador, ¿no? Por supuesto que es un tema que es muy serio, por el hecho de que las offshore son cuentas que se abren en paraísos fiscales para evasión. Eso que dijo el ministro Peña, el jefe de gabinete Marcos Peña, yo no coincido con él en que eso es legal. Generalmente las cuentas offshore se hacen en paraísos fiscales justamente para evadir, ¿verdad? Entonces, el informe que se tiene, que hay 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. En el blanqueo lo que se logró que se pueda rendir, o sea, que se pueda blanquear, como dijeron ellos, eran más o menos 160.000 millones. Sí. ¿Verdad? Y por eso pagaron una comisión que para mí fue mínima. Yo voté en contra del blanqueo, ¿verdad? Correcto. Voté en contra del blanqueo porque a mí me pareció que fue una maniobra realizada por un grupo de empresarios para ver cómo hacer para poder resolver la situación que en el sistema internacional, hoy por el tema del lavado de dinero y por el tema del narcotráfico, por el tema del terrorismo,
hay una exigencia por parte prácticamente de la comunidad internacional de terminar con el tema de estas cuentas que son secretas tanto en los países offshore como en otros países en donde tienen protección y que obviamente después consiguen financiamiento o para el terrorismo internacional o el tema del narcotráfico que esconde también el lavado. Cualquier dinero mal habido generalmente van a los paraísos fiscales. Claro. Y estas cuentas offshore son cuentas que se conforman con gente que ha venido, bueno, el ministro Caputo ha trabajado en eso. Correcto. Conformación de cuentas en el offshore. Entonces, es un tema obviamente altamente delicado, pero como le dije anteriormente, esto también fue a la justicia. Entonces la justicia, porque hay causas penales abiertas por este tema. Usted si va, senador Caputo, si se presenta, le va a preguntar si es verdad que utilizó la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, lo trianguló en vez de comprar en forma directa a las LEVAC por una consultora que era él. Sí, eso es gravísimo. Sí, eso es gravísimo. Bueno, es el informe que han dicho varios medios. Obviamente que si va a haber preguntas de todo tipo, ¿verdad? Pero fundamentalmente, le vuelvo a insistir, que lo que la Comisión espera es el informe del tema de la deuda, porque el gran curro ha sido siempre el tema de la deuda, claro, para algún sector, ¿verdad? Porque ahí se cobran comisiones, claro, ahí tienen seguros, ¿verdad? De una deuda que se maneja, en el caso del gobierno anterior, ustedes fíjense de que como el país estaba prácticamente en default, siempre se negoció a la quita, ¿verdad? Nosotros tuvimos 2 canjes de deuda, ¿verdad? En el 96 y en el 2010. Los 2 canjes de deuda fueron con pedidos de quita del 70%. Hasta el 93% de la deuda defaulteada se negoció en esa característica, salvo los fondos que llamamos conocidos como fondos buitres, que fue el 7% que quedó en materia de deuda sin resolver, y que obviamente ese había un reclamo que estaba prácticamente en los tribunales de Estados Unidos que llegó hasta la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces que ese 7% que quedó sin resolver fue lo que se autorizó a resolver el año 2016, que en total eran 7.500 millones de dólares. Mayans, ¿y cómo queda desde lo administrativo ahora la composición, la conformación de esta comisión para la citación de Caputo? ¿Cómo queda administrativamente? ¿Cómo administrativamente? No entiendo. Los tiempos, ¿cuáles son los tiempos para que se constituya? No, eso es inmediato. O sea, yo les voy a reiterar, si el oficialismo tiene voluntad de hacerlo, nosotros no tenemos ningún problema en constituir la comisión y que el ministro se presente. O sea, la oposición está conformada, lo que falta es que el Cambiemos envíe sus diputados para que funcione. Exactamente, para que la comisión funcione. Si yo no quiero que Caputo vaya, no mando a los diputados y se acabó. O sea que es es un círculo vicioso. Es una decisión política que tiene el oficialismo. Claro, pero el otro tema es el siguiente, le vuelvo a decir, hay un incumplimiento de la ley, y eso es un delito. Hay un incumplimiento de la ley, que es un delito. La ley establece claramente que el informe tiene que ser trimestral, que hasta ahora no lo han cumplido, ¿verdad? O sea, hay una especie de negación de informar con respecto al manejo del tema de la deuda. Bien, entonces... Lo que sí vemos en el presupuesto, vimos de que hay está presupuestado más de 300.000 millones de pesos con respecto al presupuesto del año 2015, ¿verdad? Entonces, obviamente que dice, es un tema que se puede resolver. No, es un tema preocupante, porque imagínense usted, mire, para que usted tenga una idea, si estamos hablando de deudas que han contraído el Estado Nacional, de 70.000 millones, más los que las LEVAC que tiene, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. Es una fortuna. Teniendo en cuenta que tenemos una balanza comercial negativa en casi 8.000 millones de dólares, ¿cómo se va a hacer para pagar esa cuenta? Eso es impagable. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Es impagable eso. Así, con esa, pues, tenemos una balanza comercial, ¿verdad?, que está prácticamente en casi en más de 8.000 millones de dólares. Bueno, senador, por algo... Esto ha sido resultado del fracaso del programa económico que tiene el gobierno. Por algo, senador, la titular del Fondo Monetario, Cristian Lagarde, hace una semana que está acá. ¿Qué está hablando? ¿Qué está negociando? Bueno, el problema es que la Argentina se sigue endeudando, no resuelve el problema real de crecimiento, ¿verdad? Y que el programa económico argentino fracasó. Yo lo dije al principio, cuando el primer año que fue
el presidente del Banco Central a dar informe, yo fui muy crítico, yo estuve muy crítico con el informe que hizo el presidente del Banco Central. Estuve muy crítico por el hecho de que estaban pagando $1.000 millones por mes de intereses para sostener un esquema inflacionario que es ficticio. Entonces no podemos estar pagando $1.000 millones que no tenemos para sostener un nivel inflacionario que no existe. El Banco Central miente en las cifras. Este es el grave problema que tenemos, y fue mintiendo y se fue metiendo cada vez más. Fíjense ustedes, por ejemplo, de que el informe que hizo Sturzenegger el primer año ya estábamos en 700.000 millones de pesos, o sea, el equivalente a la base monetaria. Y hoy han duplicado la base monetaria en deuda. Esta situación nunca tuvo la Argentina. Qué bárbaro. Nunca, ni en el año 2001. En el año 2001 nosotros teníamos 14.000 millones de reservas, pero no teníamos LEVAC en esa proporción. Nunca hemos tenido esta situación que es altamente delicada para el país. Yo siempre le reclamaba en ese sentido a Sturzenegger de que esta es una aberración y es una transferencia brutal del sector público al sector financiero. Entonces acá hay un sector que es insaciable, que es el sector financiero, y que obviamente si el Banco Central está pagando tasas de casi el 30% en dólares, el ministro dice el 30% en pesos, pero es en dólares porque el dólar está prácticamente planchado, ¿verdad? Entonces no hay economía que aguante ni hay economía que exista que pueda sostener ese ritmo. Y este es el grave problema que tiene la Argentina, porque por más que el presidente diga no están funcionando bien las cosas. Esa es la realidad. No podemos tener un Banco Central que esté emitiendo tasas prácticamente al 30% y no conviene ni producir ni trabajar, si sin trabajar están llevando el 30% en dólares. Senador, muy claro ha sido su concepto. Le hago la última pregunta. Estamos hablando con el senador nacional por Formosa del Partido Justicialista, el que va a ser el miembro preguntador, interpelador a Caputo. Puede llegar a ser el presidente de la comisión también. Ah, puede llegar a ser el presidente. No, mire, acá al respecto, hay una propuesta de que yo presida la comisión, pero todavía no está resuelto ese tema. Y el otro tema es que cualquier legislador que está presente tiene la función de poder preguntar. Hay algo, y el que conduce la mesa obviamente es el que da el uso de la palabra. Está claro. Y si lo quiere hacer, puede hacerlo a través de volver a la banca y preguntar de nuevo, ¿verdad? Bien. Para que se entienda cómo es el mecanismo. Le agradezco. Le hago una última pregunta, que ya lo meto como político, no como economista. Sí. Le pregunto, ¿por qué Macri se reunió con el denostado por este gobierno Gildo Infran, histórico gobernador de Formosa del justicialismo? Llamó mucho la atención esa reunión. Bueno, miren, la provincia de Formosa es la provincia que no tiene deuda, no tiene déficit y tiene un fondo de ahorro de casi 3.000 millones de pesos que le da prácticamente sustentabilidad a toda la acción de gobierno que tiene Formosa. Y el presidente lo que hizo fue una visita para revisar el tema del programa de inversiones, o sea, vino a inaugurar una obra que estuvo en el presupuesto plurianual y que obviamente la vino a inaugurar porque como hay continuidad jurídica, el gobierno continuó esa inversión. A mí me pareció muy positivo el tema de la visita del presidente para inaugurar la obra. Lo que sí le hizo el gobernador el reclamo de las obras pendientes, porque no hay que olvidar de que el presupuesto nacional es un programa en donde al votar los diputados y votar los senadores, tenemos un programa de inversión nacional que para nosotros es fundamental por el tema laboral. Bueno, eso, senador, eso es lo formal. Ahora cuéntenos la verdad. Macri yendo a Formosa a reunirse con el gobernador. Estuvo con el senador Maideno, que es el presidente de la bancada. Sí. Estuvieron viendo el tema de las obras. Y fue una visita netamente protocolar. Yo le aclaro eso porque eso es lo que el conocimiento que yo tengo. Bien. No hay otro tema, no ha sido otro tema y ha sido una visita cordial porque corresponde. Por supuesto, pero elegido por los argentinos. Digamos que el gobierno nacional le pegó muy duro siempre a Gildo Infran, siempre fue muy crítico. Pero fundamentalmente por el hecho de que por no compartir las políticas públicas del gobierno, ¿verdad? Ustedes saben que Formosa realmente es una provincia que tiene una administración impecable. Nosotros no tenemos deuda, no tenemos déficit, tenemos un fondo que nos prácticamente de garantía acá en la provincia. Bueno, gracias a Dios las cosas, y seguimos trabajando en la inversión pública provincial en materia de educación, en materia de salud. Algunas cosas que le hemos reclamado, como el tema de medicina nuclear, que en la provincia de Formosa está pendiente terminar la obra de la instalación de medicina nuclear, que falta muy poco.
y para nosotros es muy importante por el tema del tratamiento de cáncer, ¿verdad? Bien. Entonces, le hemos hecho ese reclamo y también el tema del acueducto que lo sacaron. Ahora sacaron también la autopista, que estaba también en el presupuesto plurianual, que era una inversión importante para nosotros. Se sacó prácticamente la autopista completa de la Ruta 11, que es la ruta del Mercosur, que es una inversión necesaria para nosotros, ¿verdad? Bien. Así que hay reclamos que son centrales en el tema de vivienda, tampoco tuvieron cumplimiento. Tuvimos muchos problemas con el tema de vivienda. Ustedes no se olviden que acá esas 5.000 viviendas estaban prácticamente dando trabajo a 15.000 personas. Y esas son horas que están prácticamente paradas acá. Perfecto. Bueno. Por parte del gobierno nacional. Y bueno, nosotros hacemos, porque hay una relación de Estado nacional con Estado provincial. Lo que nos corresponde, le reclamamos al presidente lo que ha sellado por ley en el presupuesto. Bueno, hay incumplimiento también por parte del gobierno nacional. Yo tengo una lista completa de incumplimientos que le llevo ahora a la sesión próxima que va al jefe de gabinete para poder informarle de las cosas claro que nos preocupan, ¿verdad? Senador, ha sido muy explicativo, muy amable, le agradecemos que nos haya atendido. No, gracias a usted. Gracias a usted. No, por gracias, favor, saludo, que tenga buena estada en la hermosa Formosa, gracias. Gracias. El senador nacional por Formosa del PJ, José Miguel Mayán, vamos a decirlo así,